3 líderes de peso de la Malliza cayeron en una emboscada perfecta. No fue casualidad ni pleito callejero. Fue un golpe quirúrgico que dejó a todo Sinaloa temblando. La Malliza se movía confiada hacia Navolato, creyendo que era una misión de rutina. Pero desde los cerros, los halcones del CJNG ya los tenían marcados. Entre los caídos, un comandante fantasma que la DEA buscaba desde 2016. Un peso pesado que ese día cayó como cualquier otro. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Alguien desde adentro cantó. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién los vendió? Porque esto no fue solo un ajuste de cuentas. Fue el primer movimiento de una guerra que está cambiando las reglas del juego para siempre. Para entender la magnitud de este operativo, hay que saber que Navolato no es cualquier lugar. Es territorio controlado, con halcones en cada esquina y sistemas de seguridad que habían funcionado durante años. Que el CJNG haya logrado penetrar hasta ese punto y ejecutar un ataque de esta precisión, habla de una capacidad operativa que nadie esperaba. Todo empezó como una misión de rutina. Un convoy de la Malliza se dirigía hacia Navolato, tranquilo, confiado, sin saber que ya los tenían en la mira. Pero desde los cerros, los halcones del Cártel Jalisco ya los habían marcado. No fue casualidad, fue una cazada planeada con un reloj en mano. Aquí viene lo más cabrón. Según un capo vinculado a la chapiza, el jardinero mandó un mensaje por radio que lo cambió todo. Me reportaron camionetas subiendo a Navolato. Sorpréndanlos macizo. Con esas palabras bastó. En menos de un minuto, los cerros escupieron plomo desde todos los puntos. Los tiros fueron coordinados, secos, certeros. No hubo desperdicio de munición. No hubo disparos al aire. Cada bala tenía un propósito específico. La Malliza apenas tuvo tiempo de reaccionar. La gente gritaba por radio: «Apoyo, apoyo, nos están rodeando». Imagínate la desesperación. Era una trampa perfecta y cayeron directo. Y aquí está lo que nadie te cuenta. Uno de esos comandantes era un fantasma que la DEA y el FBI traían en la mira desde 2016. Un peso pesado que se había mantenido oculto durante años. Y ese día cayó como cualquier otro. El Cártel Jalisco no solo lo ubicó, lo tiró como si fuera una jugada más del día. Cuando llegaron las fuerzas mexicanas, ya no había nadie del CJNG. Se habían pelado como sombras, dejando solo los restos, las camionetas abandonadas, los cuerpos y las autoridades preguntándose cómo estos fantasmas habían aparecido y desaparecido tan rápido. Esto no fue un desastre desorganizado, fue limpio, quirúrgico, frío. Una demostración de poder que mandó un mensaje claro a toda la plaza. Aquí el que manda es el jardinero, y puede llegar hasta donde se le antoje. Este operativo perfecto no fue solo una victoria táctica, fue el primer movimiento de una guerra que está redibujando el mapa del poder criminal en todo México. Y lo que viene después va a ser mucho más brutal. Para entender cómo el CJNG logró esta emboscada perfecta, hay que analizar algo que duele más que cualquier bala: la traición desde adentro. Porque esta operación no fue producto de la suerte. Fue resultado de información filtrada desde el corazón mismo de la Malliza. La precisión con la que conocían la ruta exacta del convoy. El timing perfecto. La ubicación estratégica de los halcones. Todo esto requería datos que solo alguien de adentro podía proporcionar. Alguien que conocía los movimientos, los horarios, las rutas de escape. Alguien en quien confiaban. Los indicios son claros. Días antes del ataque se detectó actividad sospechosa en la zona. Halcones reubicándose en posiciones estratégicas, radios activos con frecuencias específicas, movimientos que parecían de rutina, pero que en realidad eran preparativos para lo que vendría. La logística que requirió este operativo no se improvisa. Necesitas tiempo para posicionar gente en los cerros, establecer campos de fuego cruzados, coordinar las rutas de escape. Todo esto mientras mantienes el secreto absoluto. Y eso solo es posible cuando tienes a alguien adentro proporcionando información en tiempo real. Lo más grave es el efecto psicológico que esto genera. Ahora, cada mando de la Malliza mira con desconfianza a su propia gente. No saben quién es confiable.
¿Quién puede estar pasando información? ¿Quién será el próximo en romper el silencio? Esa paranoia es más destructiva que cualquier armamento. La búsqueda del infiltrado ya comenzó. Y en este mundo, cuando descubren a un traidor, las consecuencias son definitivas. Pero mientras lo encuentran, la organización opera con heridas internas que no sanan fácil. En las horas siguientes al ataque, se reportaron movimientos extraños en caminos rurales cerca de Costa Rica, Sinaloa, unidades cambiando de rumbo, operadores reubicándose, zonas siendo limpiadas. ¿Por qué? Porque cuando alguien desde adentro filtra información, todo el sistema de seguridad se tambalea. Esta traición no solo facilitó el ataque en Navolato, sino que reveló la vulnerabilidad más peligrosa de cualquier organización criminal. Cuando tu propia gente te puede vender, ningún lugar es seguro. De los 3 líderes que cayeron en Navolato, había uno que destacaba por encima de todos. Un comandante que había logrado mantenerse invisible durante años, pero que ese día su suerte se agotó para siempre. Este no era cualquier operador. Era un fantasma que la DEA y el FBI habían estado cazando desde 2016. 8 años persiguiendo a alguien que parecía no existir, que se movía en las sombras sin dejar rastro, que había perfeccionado el arte de ser invisible mientras manejaba operaciones de alto nivel. Su ascenso en la estructura de la Malliza no fue casualidad. Era el tipo de persona que nunca aparecía en fotos, que no tenía redes sociales, que se comunicaba solo con códigos. Los pocos que lo conocían lo describían como alguien obsesionado con la seguridad, paranoico al extremo. Pero su verdadero valor no estaba solo en su capacidad para mantenerse oculto. Este comandante era quien movía los billetes en las rutas del Pacífico. Controlaba un flujo económico que representaba millones de dólares mensuales para la organización. Sus conexiones internacionales eran la columna vertebral de todo el sistema financiero del grupo. Las autoridades estadounidenses habían puesto una recompensa considerable por información que llevara a su captura. Tenía cargos por narcotráfico, lavado de dinero, asociación delictuosa y homicidio. Era uno de esos casos que mantenían despiertos a los agentes durante años. Su habilidad para mantenerse invisible era legendaria. Cambiaba de ubicación constantemente. Nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. Usaba múltiples identidades. Tenía una red de protección que parecía impenetrable. Hasta ese día en Navolato. El vacío que deja su ausencia va más allá de lo operativo. Las rutas del Pacífico que controlaba ahora están desprotegidas. Los subordinados que dependían de su protección se quedaron a la deriva. Las conexiones internacionales que manejaba comenzaron a buscar nuevos contactos. Su caída representa el colapso de todo un sistema financiero dentro de la Malliza. No es solo un comandante menos, es toda una estructura económica que se desploma y que va a tardar años en reconstruirse. La sofisticación táctica del ataque en Navolato reveló un nivel de profesionalización que pone los pelos de punta. Esto no fue un tiroteo improvisado, fue una operación militar ejecutada con precisión quirúrgica. El posicionamiento en los cerros de Navolato no fue casualidad. Quien planteó esto conocía perfectamente el terreno. Sabía que desde esas alturas se podía controlar toda la zona, establecer campos de fuego cruzados y hacer imposible cualquier ruta de escape para el convoy. La coordinación por radio fue impresionante. El mensaje, "Sorprendan los macizo", se transmitió simultáneamente a múltiples puntos. Y la respuesta fue inmediata. Los tiros comenzaron al mismo tiempo desde diferentes posiciones, creando un cerco mortal. El tipo de armamento utilizado y la efectividad de los disparos demuestran que no estamos hablando de sicarios improvisados. Los tiros fueron secos y certeros, cada uno con un propósito específico. No hubo desperdicio de munición, todo calculado para maximizar el daño y minimizar el tiempo de exposición. La disciplina operativa fue tal que en menos de 1 minuto neutralizaron a 3 objetivos de alto valor y ejecutaron una retirada perfecta. Esto requiere un nivel de entrenamiento que se parece más a operaciones de fuerzas especiales. Las rutas de escape estaban previamente planificadas. No fue improvisación. Sabían exactamente por dónde retirarse.
cuánto tiempo tenían antes de que llegaran las autoridades y cómo desaparecer sin dejar rastros. Cuando las fuerzas mexicanas arribaron al lugar, no encontraron absolutamente nada del CJNG. Esta capacidad de repliegue fantasma demuestra una logística impresionante, vehículos posicionados estratégicamente, rutas alternativamente estudiadas, puntos de reagrupamiento establecidos. Lo más impactante es que todo esto se ejecutó en territorio rival, en el corazón de la Plaza de la Malliza, y lograron salir sin una sola baja. Esto no es solo superioridad táctica, es una demostración de poder que mandó un mensaje claro a toda la región. El golpe de Navolato desató una cascada de movimientos y reacciones que reveló la magnitud real del impacto en toda la estructura regional. No solo cayeron 3 líderes importantes, se desplomó toda una red territorial y económica que había tardado años en construirse y que ahora tendrá que reconstruirse desde cero. La reacción inmediata fue de pánico controlado. En las horas siguientes al ataque, los caminos rurales cerca de Costa Rica, Sinaloa, se llenaron de movimiento inusual. Vehículos que normalmente no transitaban por esas rutas, convoyes pequeños moviéndose durante horarios que no correspondían a las operaciones normales, comunicaciones encriptadas aumentando exponencialmente. Unidades de ambos grupos comenzaron inmediatamente a cambiar de rumbo sin explicaciones claras. Operadores que tenían asignaciones específicas en ciertas zonas fueron reubicados hacia territorios que tradicionalmente no manejan. Era el caos controlado de una organización que acababa de recibir un golpe devastador y que intentaba reorganizarse sobre la marcha. Zonas enteras fueron limpiadas por razones de seguridad que solo los mandos más altos conocían. Casas de seguridad abandonadas de un día para otro. Puntos de reunión tradicionales que se volvieron fantasma, rutas de comunicación que cambiaron completamente sus protocolos operativos. El flujo económico del Pacífico, que manejaba directamente el comandante caído, se cortó de inmediato como si alguien hubiera cerrado una llave de agua. Las rutas que generaban millones de dólares mensuales para toda la estructura quedaron completamente huérfanas, sin nadie que tuviera las conexiones específicas para mantenerlas operando. Los operadores de nivel medio que dependían de esas conexiones internacionales comenzaron inmediatamente a correr como cucarachas buscando nuevos acuerdos, nuevos protectores, nuevas formas de mantener sus propias operaciones sin depender de una estructura que acababa de perder a su pieza clave en el tablero financiero. Esta desesperación por encontrar nuevos socios abrió oportunidades que otros grupos no tardaron en aprovechar. Organizaciones que antes no tenían acceso a ciertos mercados o rutas, de repente se encontraron con operadores experimentados buscando nuevas alianzas para sobrevivir. Y aquí viene algo que muy pocos esperaban, pero que se confirmó casi inmediatamente. Los rumores de alianza con remanentes de los Beltrán Leiva pasaron de ser especulación a realidad confirmada. Cuando una organización recibe un golpe de esta magnitud, busca desesperadamente refuerzos, y esta alianza específica representa un cambio sísmico en el equilibrio de fuerzas regionales. Los Beltrán Leiva pueden estar fragmentados, pero sus remanentes conservan conexiones, rutas y experiencia operativa que la Malliza necesita urgentemente para compensar las pérdidas de Navolato. Es una alianza nacida de la necesidad, pero que tiene el potencial de reconfigurar completamente el mapa del poder. Lo más escalofriante de todo fue el silencio que siguió inmediatamente después. Desde ese día, el bajo mundo se cayó por completo. Nadie subió nada a redes sociales. Nadie presumió operativos exitosos. Los radios se enfriaron como si hubieran sido desconectados. Las comunicaciones públicas se cortaron abruptamente. Y cuando el cártel se calla de esa manera, no es porque estén asustados o derrotados, es porque algo grande se está cocinando en las sombras. Es la calma que antecede a la tormenta, el silencio que precede a los movimientos que van a cambiar todo nuevamente. Este silencio estratégico no es casualidad ni es producto del miedo, es estrategia pura y calculada. Mientras todos especulan sobre qué va a pasar, mientras los medios buscan desesperadamente información, mientras las autoridades intentan descifrar los próximos movimientos, los verdaderos actores están trabajando en las sombras.
La reorganización forzada fue inmediata, pero también caótica. Mandos intermedios tuvieron que asumir responsabilidades para las que tal vez no estaban completamente preparados. Nuevas estructuras de seguridad se implementaron bajo presión extrema, sin tiempo para probarlas adecuadamente. Protocolos que habían funcionado durante años tuvieron que modificarse de la noche a la mañana. Sistemas de comunicación que se consideraban seguros fueron abandonados por precaución. Rutas operativas que eran confiables se volvieron sospechosas, pero el efecto más devastador y duradero fue completamente psicológico. La sensación de invulnerabilidad que tenía la Malliza, especialmente en su propio territorio, se rompió en pedazos. Si el CJNG pudo llegar hasta 3 de sus líderes más protegidos, en Nabolato, en su casa, ¿quién está realmente seguro? La nueva dinámica territorial que se estableció después de este operativo marcó definitivamente el inicio de una era diferente, donde las reglas que habían funcionado durante décadas ya no sirven, donde la seguridad tradicional es insuficiente y donde cualquier movimiento puede ser el último. La respuesta de la Malliza no se hizo esperar, y cuando llegó, fue con una intensidad que pocos esperaban. Según fuentes directas cercanas a la organización, el Mallito Flaco se prendió como nunca después del golpe en Nabolato. El mensaje interno fue claro: esta vez no van a preguntar, no van a haber negociaciones, van con todo. En este mundo, cuando te bajan a 3 líderes de tu estructura en una sola operación, especialmente de la forma tan humillante en que pasó en Nabolato, no hay negociación posible, no hay manera de quedar en paz, no hay forma de resolver esto con palabras, solo hay una respuesta: lucha total hasta que uno de los dos grupos quede completamente eliminado. La intensificación del conflicto que se viene va a ser brutal, y todos los que entienden esta dinámica lo saben. Los planes de represalia ya están en desarrollo avanzado, y lo que todos sabemos en este mundo es que cada golpe requiere una respuesta proporcionalmente más fuerte. Es una escalada que no tiene reversa. La imposibilidad de quedar sin respuesta ante un ataque de esta magnitud significa que el nivel de violencia va a escalar hacia formas que no hemos visto en años. Estamos hablando de una guerra abierta, donde ya no van a importar las consecuencias colaterales, donde la prioridad va a ser mandar un mensaje más fuerte que el que mandó el CJNG. Pero aquí entra algo que cambió completamente: la perspectiva de este conflicto. Lo que mencionó Caleb Crane. Y este tipo no habla por hablar. No es de los que exagera para generar contenido. Según su análisis, esto no fue solo un toponazo más en la guerra entre grupos, sino el inicio de una reconfiguración nacional completa. El mapa del crimen organizado se está moviendo de maneras que no habíamos visto desde los grandes cambios de principios de los 2000. Y estados que tradicionalmente nadie pelaba o que se consideraban secundarios, como Colima, Nayarit o hasta Quintana Roo, ahora están directamente en la mira de esta nueva guerra. ¿Por qué precisamente estos estados? No es casualidad para nada. Son rutas clave para el tráfico hacia Estados Unidos, puertos estratégicos que controlan el acceso al Pacífico, zonas turísticas que mueven cantidades masivas de dinero que necesita ser lavado. Es todo lo que un grupo criminal necesita para expandirse y consolidar poder real a nivel nacional. La lucha ya no es solo por el control de Sinaloa o por resolver viejas diferencias territoriales. Es por el control nacional de corredores económicos que valen billones de pesos anuales. Estamos hablando de una redistribución completa del poder criminal en México. La alianza confirmada con remanentes de los Beltrán Leiva no solo cambia el panorama regional, sino que tiene una importancia histórica que va muchísimo más allá de lo que parece en la superficie. Esta unión representa un contrapeso real y significativo al poder creciente del CJNG en múltiples frentes. Si esta alianza se consolida completamente, cosa que ya parece estar pasando según las fuentes más confiables, representa una reconfiguración total del equilibrio de fuerzas no solo en el noroeste, sino en toda la República. Los Beltrán Leiva conservan conexiones internacionales, rutas establecidas y experiencia operativa que complementa perfectamente lo que la Malliza necesita después de las pérdidas en Nabolato. Lo que complica exponencialmente toda la situación es la crisis interna que está viviendo la Chapiza.
mientras se están literalmente desmoronando por las detenciones recientes de sus principales líderes. La Malliza, a pesar del golpe de Nabolato, aún mantiene mandos estables y una estructura operativa funcional. Esta contradicción genera oportunidades que otros grupos menores están aprovechando inmediatamente. Cuando dos de las principales facciones están debilitadas o distraídas con sus propios problemas, surgen espacios que organizaciones más pequeñas intentan llenar para crecer y establecerse. La bronca entre familias se intensifica de manera exponencial porque cada facción busca desesperadamente llenar los vacíos de poder que se van creando con cada golpe, con cada detención, con cada operativo exitoso de los rivales. No es solo una guerra externa contra el CJNG, es una lucha interna brutal por redefinir jerarquías y territorios dentro de la propia organización. Los puertos estratégicos que están en juego representan el movimiento de billones de pesos en mercancía legal e ilegal. Las rutas turísticas son lavadoras perfectas de dinero, que nadie cuestiona porque están integradas en la economía formal. El control de estos puntos específicos significa literalmente la diferencia entre sobrevivir como organización local y dominar el negocio a nivel nacional. Lo más preocupante de toda esta situación es que esta reconfiguración nacional que mencionó Caleb Crane no se limita únicamente a los grupos tradicionales que ya conocemos. Está atrayendo y activando a organizaciones menores que ven la oportunidad perfecta de crecer exponencialmente en medio del caos. Conflictos que antes eran estrictamente regionales se están convirtiendo en guerras nacionales con implicaciones internacionales. Lo que pasa en Sinaloa ya no se queda en Sinaloa. Tiene efectos dominó que llegan hasta la frontera sur y se sienten en las calles de Estados Unidos. Lo que pasó en Nabolato ya cambió todo para siempre. Las reglas del juego que habían funcionado durante décadas no son las mismas. Los movimientos ahora son más fríos, más inteligentes, más estratégicos. Estamos viendo en tiempo real la evolución del crimen organizado hacia algo que se parece mucho más a operaciones de guerra profesional que a enfrentamientos tradicionales que estábamos acostumbrados a ver. Esta nueva realidad operativa representa un salto cualitativo gigantesco en la forma como estos grupos planifican, ejecutan y evalúan sus operaciones. La comparación con conflictos anteriores es inevitable y reveladora. Antes se trataba principalmente de mostrar fuerza bruta, de intimidar a través de la violencia explícita. Ahora se trata de demostrar inteligencia operativa, capacidad de planificación y ejecución perfecta. El poder ya no está únicamente en la cantidad de armas que puedas conseguir o en el número de sicarios que tengas en nómina. Ahora está en la capacidad de planificación estratégica, en la calidad de la inteligencia que puedas obtener, en la precisión con la que puedas ejecutar operaciones complejas sin dejar rastros que te comprometan. El factor psicológico que se instaló después en Nabolato en toda la estructura de la Malliza es más destructivo que cualquier armamento convencional. El miedo que ahora tienen los mandos no es solo a los ataques externos que pueden venir del CJNG, es a su propia gente, a la posibilidad de que cualquiera de sus cercanos pueda estar vendiendo información. La desconfianza se volvió un arma de guerra más efectiva que cualquier rifle o granada. Esa destrucción desde adentro, esa corrosión de los vínculos de confianza que mantienen unida cualquier organización, es más efectiva que cualquier estrategia militar tradicional, porque no hay defensa posible contra ella. Los escenarios que se vislumbran para las próximas semanas son múltiples, y todos apuntan hacia una escalada significativa, territorios que van a cambiar de control, rutas que se van a disputar con sangre, alianzas que se van a formar y romper según la conveniencia del momento y la supervivencia de cada grupo. La línea entre los que siguen y los que caen se está definiendo ahora mismo. Mientras estamos analizando eventos, mientras vemos este contenido, ya no hay gente moviéndose entre las sombras, planeando el siguiente operativo, armando las estrategias que van a determinar quién sobrevive a esta nueva era. La guerra no se detiene, no hace pausas para que los caídos sean enterrados o para que los heridos sanen. Solo cambia de estrategia, evoluciona, se adapta a las nuevas circunstancias y a las nuevas capacidades que van demostrando los diferentes actores. Las señales que hay que observar para predecir los próximos movimientos son cada vez más sutiles, pero también más reveladoras para quien sabe interpretarlas. El silencio prolongado en las comunicaciones habituales, los cambios súbitos en las rutas de operación que parecen menores, pero que indican reorganización profunda,
las alianzas inesperadas entre grupos que antes eran enemigos mortales, la profesionalización de las operaciones criminales que vimos claramente demostrada en Nabolato, marca un antes y un después definitivo en esta guerra. Ya no estamos hablando de sicarios improvisados que aprenden sobre la marcha, sino de células operativas que funcionan con disciplina militar, planificación estratégica a largo plazo y capacidades de ejecución que rivalizan con fuerzas especiales. El mensaje que envió el CJNG a todas las otras organizaciones del país fue cristalino. La época de los enfrentamientos frontales, de las balaceras en las calles, de la violencia espectacular pero ineficiente, se acabó para siempre. Ahora se trata de inteligencia, precisión quirúrgica y capacidad de ejecución sin errores. Quien no logre evolucionar hacia esos nuevos estándares operativos va a quedar completamente fuera del juego. No va a ser una eliminación gradual, va a ser un colapso rápido y definitivo porque la diferencia en capacidades es demasiado grande para competir. Mi reflexión personal sobre todo esto, después de analizar los eventos y sus implicaciones, es que estamos ante una transformación que va muchísimo más allá de lo estrictamente criminal. Esto tiene implicaciones profundas para la seguridad nacional, que las autoridades apenas están comenzando a comprender en su verdadera magnitud. Las estrategias tradicionales de combate al crimen organizado, que se basaban en operativos reactivos y en confrontación directa, ya no funcionan efectivamente contra organizaciones que operan con esta sofisticación, con esta capacidad de planificación y con esta disciplina operativa. Necesitamos repensar completamente los enfoques de seguridad, las estrategias de inteligencia, los métodos de investigación, porque cuando el crimen organizado evoluciona a este nivel, las respuestas institucionales también tienen que evolucionar o van a quedar completamente rebasadas. La realidad que todos tenemos que aceptar es que el siguiente golpe puede estar más cerca de lo que crees. Y esto no es solo una frase dramática para cerrar el análisis. Es una advertencia real sobre un nuevo orden, donde la guerra se planifica en silencio absoluto, se ejecuta con precisión mortal y las consecuencias se sienten en todo el país. El equilibrio de poder que conocíamos ya no existe. Las reglas que pensábamos que eran permanentes ya no aplican. Y en este nuevo mundo, la supervivencia no depende de cuántas armas tengas, sino de qué tan inteligente seas para usarlas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.